La música siempre ha jugado un papel muy importante en los dibujos animados y nadie se percató tanto de su importancia como Walt Disney. Cuando Walt creó una película pionera, Steamboat Willie, no fue el diálogo lo que sorprendió a los espectadores, fue la novedad de ver a los personajes y objetos animados moverse al ritmo de la música. Entendía mucho de música. Si nos fijamos en la trayectoria de esta compañía con Walt, veremos que uno de los aspectos más relevantes que salió de ella era la música. Porque, por ejemplo, si dicen "Hi ho, hey ho", es Blancanieves, ¿no? 12 años después de que Steamboat Willie rompiera todos los moldes en tecnología de sonido, Walt creó el matrimonio perfecto entre animación y música. Fantasía. Fantasía. La creación de una obra maestra. Hola, soy Michael Tucker y quiero conmemorar una película excepcional, Fantasía, de Walt Disney. Durante la próxima hora estudiaremos la increíble historia de esta película intemporal. Más adelante podrán ver un fragmento de Fantasía que el público no vio en 1940. Los estudios Disney han invertido mucho tiempo en restaurar Fantasía para que podamos volver a verla en la pantalla aún mejor de como estaba antes y con un gran sonido. De hecho, fue la primera película con sonido estereofónico. ¿Por qué molestarse tanto en restaurar una película vieja? Porque Fantasía no es una película más. Es una obra maestra, absolutamente inigualable. Así trabajaron los técnicos para restaurar Fantasía. No es un trabajo muy atractivo, hay que reconocerlo. Pero este es el producto terminado. Riqueza de color, nitidez de imagen y un sonido sencillamente increíble. Lo curioso es que cuando se estrenó Fantasía en 1940 se consideró un fracaso. Un fracaso. Hoy resulta increíble cuando todo el mundo coincide en que es uno de los grandes éxitos de la carrera de Walt Disney. La idea de Fantasía surgió de Mickey Mouse. No quiero decir que se le ocurriera al propio Mickey, pero Walt buscaba algo nuevo y especial para su estrella número 1, cuya popularidad había sido eclipsada por el bombazo que supuso el Pato Donald. A Mickey se le había quedado pequeño el papel de travieso muchacho de los últimos años 20 y principio de los 30, y a Walt le preocupaba que su primer amor, Mickey, fuera empujado a un segundo plano por ese pato descarado, así que necesitaba algo que volviera a lanzar a Mickey al estrellato, y se tropezó con la historia del aprendiz de brujo. Llevábamos un tiempo hablando de cambiarle los ojos porque originalmente eran una gran máscara desde aquí hasta aquí, pero gradualmente se fueron agrandando y agrandando para tener más expresión y se le añadieron cejas y distintas líneas alrededor. Hasta que la zona se amplió tanto que cuando miraba para acá o para allá le daba al público una sensación de inquietud, de manera que los dibujantes dijeron: no podemos meterle pupilas dentro de las pupilas. Gran reunión, muchas discusiones al respecto y por fin Walt Sheffer dijo: ¿por qué no le cambiamos un ojo y luego el otro? Tiempos emocionantes para Mickey, no solo por el estiramiento facial, sino porque tuvo un famosísimo colaborador para su nuevo y ambicioso proyecto, el director de orquesta más popular del país, Leopoldo Stokowski. Stokowski no era un novato en Hollywood. Había coprotagonizado con la cantante Diana Durbin la película 100 hombres y una chica. Y lo que es más, Stokowski y Disney tenían algo importante en común. Ambos eran artistas. Cuando se conocieron y se expresaron su mutua admiración,
Walt invitó al gran director a visitar sus estudios y le enseñó el trabajo que estaban realizando con el aprendiz de brujo. Stokowski quedó tan impresionado que se ofreció para dirigir la banda sonora. Lo que Walt Disney no sabía era que Stokowski era un perfeccionista. Siempre le había preocupado la calidad de reproducción del sonido, especialmente la reproducción musical. Había dirigido algunos de los primeros experimentos de sonido estereofónico en 1933 para la RCA con el sistema Bell, así que le dijo a Disney, si lo hacemos, tenemos que conseguir un sonido excepcional. Stokowski said, "Oh, I would love to conduct that for you, you know." Well, that led to not only doing this one little short subject, but it got us involved where I did all of Fantasia, and before I knew it, I ended up spending $400 and some odd thousand getting music with Stokowski. But we were in then, it was a point of no return, we went ahead and made it. Esta película de Mickey Mouse se salía de todas las normas, y el dinero gastado causó ciertos momentos de tensión entre Walt y su hermano Roy, encargado de las finanzas de la compañía. Los dos hermanos eran en muchos sentidos dos seres opuestos. Walt quería hacer arte y mi padre quería asegurarse de que podría permitírselo. Tenían algo de dinero y Walt quería gastarse más de lo que se podía imaginar. Roy dijo, nunca lo recuperaremos. No puedes gastarte tanto en un corto. Y Walt le dijo, bueno, de acuerdo, uniremos varios cortos y haremos un largo. Será una película concierto. Y ese fue el título de trabajo del proyecto, Película Concierto. Para ahondar más en esa idea, Walt contrató a Dims Taylor, un popular comentarista y autor radiofónico y uno de los mejores musicólogos de América. Este impresionante trío se pasó semanas escuchando grabaciones sinfónicas, decidiendo qué composiciones se prestarían más a una interpretación artística. Finalmente escogieron 8 piezas que Stokowski grabó con la mundialmente famosa Orquesta de Filadelfia. Una vez le pregunté a Babbitt, ¿por qué has hecho que la setita se sacuda con esa especie de frustración? Y me dijo, lo he sacado de Three Stooges. Es un movimiento que hace uno de ellos cuando cruza las piernas y pega un chillido. Esos pequeños toques de personalidad son maravillosos. Durante el proceso de creación, los dibujantes de Walt se inspiraron en la fuerza y la belleza de la música con la que trabajaban. Cada uno tenía a su disposición un tocadiscos con las grabaciones de Stokowski. Las escuchábamos una y otra vez, y si había un floreo en la música, puede que se nos ocurriera algo. Nos sugería cosas que no nos habían sugerido los guiones, ni siquiera Walt. Pero esto era lo que él esperaba de los dibujantes, un embellecimiento que fuera más lejos de los planes previstos. Al principio de Fantasía, Dims Taylor explica que hay 3 tipos de música. La música que cuenta una historia, la música que describe un cuadro y la música absoluta, o música que existe por sí misma. A Walt le interesaba la idea de ilustrar una composición que no contara ninguna historia, e imaginó una nueva forma de hacerlo. Es el segmento más arriesgado y asombroso de toda la película. Hacer la parte abstracta de Fantasía fue una cosa muy arriesgada, porque solo artistas experimentados habían hecho una tarea similar, por regla general, en Alemania. Y nosotros escogimos a Bach, que ya de por sí era un atrevimiento para una película de Disney. Disney había visto la obra del notable cineasta alemán Oskar Fischinger, quien se había trasladado recientemente a Hollywood. Sus experimentos con formas abstractas y fondo musical le convertían en la persona ideal para ayudar a los dibujantes a crear esa revolucionaria escena. Pero trabajar con un equipo de colaboradores y a las órdenes de un jefe tan exigente como Walt no complacía a un artista tan independiente y se marchó de los estudios bastante frustrado. Sin embargo, sus ideas contribuyeron a dar forma a la innovadora secuencia que abre Fantasía y marca la pauta de toda la película. A la hora de crear un acompañamiento pictórico para la danza de las horas,
El equipo Disney decidió divertirse. El telón de fondo de la pieza fue fiel a las intenciones del compositor. Ponchielli quería celebrar los diversos momentos del día y Disney lo plasmó con sus esquemas de color. Pero en cuanto al ballet, es muy probable que el compositor no tuviera este reparto en mente. Hacer de los animales más torpes estrellas de ballet era una de las ideas más divertidas de la película. Pero Disney sabía que no sería divertido si no resultaba creíble, de modo que pidió a bailarines auténticos que les ayudaran. El animador Art Babbitt rodó esta película, que nunca se exhibió, de su mujer, Marge Belcher, quien más tarde se convertiría en la famosa Marge Champion, y miembros de la compañía del ballet ruso. Los dibujantes consultaban esta película igual que un pintor con un modelo viviente. Los resultados hablan por sí mismos. Este es sin duda el hipopótamo más grácil de la historia del cine. Tiene una estructura muy sólida y resulta bastante creíble que un enorme hipopótamo baile de puntillas y su pareja, el cocodrilo, tan delgadito él, haga todos esos pasos. Los dibujantes habían visto mucho ballet. No fue la única vez que los dibujantes utilizaron modelos para inspirarse. ¿Reconocen a este hombre? Era un actor de reparto llamado Nigel de Bruglia y sirvió de modelo para El brujo de El aprendiz de brujo. He aquí a otro actor más famoso que fue contratado como modelo, Bela Lugosi, el sempiterno Drácula. Los dibujantes pensaron que quedaría perfecto para el diabólico personaje de Chernobog en Una noche en el Monte Pelado. Pero no consiguieron el aspecto deseado, así que tuvo que posar uno de los dibujantes. Claro que los personajes de fantasía eran tan extravagantes que incluso a Walt Disney le costaba encontrar los modelos. Nunca habíamos hecho centauros. Mitad hombre, mitad caballo. Los machos eran grandes y robustos, muy viriles. Pero las chicas, ¿cómo se imagina una criatura que por delante es chica y por detrás caballo? ¿Cómo se dibuja la anatomía? ¿Qué se enseña y qué se oculta? Tengo un montón de cartas diciéndome cómo dibujarlas y cómo debían ser los planos largos y los primeros planos, que desde luego no dejan de tener su gracia. Esta secuencia también aportó novedades en la utilización del color. Por primera vez, los dibujantes de animación tuvieron libertad para usar todos los colores que quisieran, aunque no se correspondieran con la realidad. Esto dio una tremenda creatividad al equipo artístico de Disney, y como mezclaban las pinturas en el propio estudio, las posibilidades de creación eran ilimitadas. Pero a veces la inspiración surgía en los lugares más insospechados. Ray Hufain había utilizado todos los colores que conocía. Un día estaba muy deprimido a la hora de comer, pensando que tenía que haber más colores en el mundo, ahora que tenía la posibilidad de utilizarlos todos. Decía que algunos árboles no tenían por qué tener las hojas verdes. Estaba tomando el almuerzo que le había preparado su mujer, un sándwich de mermelada de moras. De pronto separó las 2 rebanadas de pan y dijo: ¡Eureka! ¡El color mora! ¡Lo encontré! Se lo llevó e hizo la mezcla en el celuloide. Cuando vean la sinfonía pastoral, busquen los árboles de moras. Proceden de la mermelada de la señora Hufain. La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, supuso un tratamiento completamente diferente. Esta violenta pieza moderna se interpretaba originalmente con danzas primitivas, pero los dibujantes de Disney imaginaron otro tipo de decorado primitivo, el principio del mundo. Una vez más, Walt insistió en un tratamiento realista del tema. Walt le dijo a los dibujantes: no lo animéis como a Pluto, a los enanitos, sino que se mueva como un dinosaurio de verdad. Ellos dijeron: ¿y cómo se mueven los dinosaurios de verdad? ¿Quién sabe eso? Pero lo intentaron una y otra vez hasta dejarlo como debía haber sido. Muchas horas de estudio en el Museo de Historia Natural dieron como fruto estas increíbles imágenes que aún no han sido mejoradas. Para dibujantes acostumbrados a animar animalitos y dibujos infantiles, fue una tarea de titanes. Pero Walt les tenía reservado otro desafío:
Quería algo impresionante y osado para el final de la película, y sí que lo encontró, combinando dos piezas de música diferentes. Música que representara la lucha entre el bien y el mal. Al fin y al cabo, ese era un tema constante en casi todas sus creaciones, especialmente en cuentos de hadas como Blancanieves y los 7 enanitos. Impuso a sus dibujantes la tarea de crear la más contundente imagen del mal que jamás se haya creado. La noche de Walpurgis, una variación de la fiesta de Halloween, inspiró al compositor ruso Mussorgsky a escribir Una noche en el Monte Pelado. Durante esa noche los espíritus del mal cobran vida y el propio monte se transforma en la visión de una fuerza demoníaca, el personaje de Chernobog. Los personajes maléficos de nuestras películas suelen ser los más fascinantes, porque controlan todo lo que ocurre. Chernobog está arriba controlándolo todo, así que lo que hace es muy importante. Esta aterradora creación fue obra de un dibujante que se ganó el respeto de todos sus colegas, Vladimir Bill Taitla. Los demás dibujantes aún siguen admirando y valorando su magnífico trabajo. Fue uno de los primeros dibujantes que transmitió emoción a su obra. La interpretación era elemento esencial para que el público se integrara en la película. Me quedé impresionado con la fuerza de Una noche en el Monte Pelado y la animación que hizo Bill Taitla viendo todo de abajo a arriba y su forma de iluminarla y colorearla. Había todo tipo de sombras. No eran los clásicos personajes planos de los dibujos animados. Para contrarrestar el dramático impacto del Monte Pelado, Disney y Stokowski seleccionaron el bellísimo Ave María de Schubert. Walt sabía que esta secuencia tenía que ser un revulsivo visual y con ese fin dio el visto bueno al desarrollo de una cámara de multiplanos horizontales que permitiría crear esta asombrosa ilusión óptica de profundidad dirigiendo el objetivo de la cámara a través de una serie de imágenes pintadas en distintos cristales. Pero Walt quería ir más lejos. Animó a sus dibujantes a estructurar la secuencia alrededor de un plano largo y continuado. De hecho, se convirtió en la escena más larga de la historia de la animación, así como en una de las más complicadas de rodar. Intentar algo tan ambicioso cuando la fecha de estreno estaba tan próxima era de un valor increíble o de una locura absoluta, o ambas cosas a la vez. Se tardó 5 días en filmar esa escena. Y cuando la terminaron y la visionaron fue, como dijo un miembro del equipo, una de esas cosas inexplicables, ya que se habían equivocado de lente en la cámara. Se veían todos los paneles de cristal, pero se veía a todos corriendo chucu, 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 de acá para allá. Así que tuvieron que empezar de nuevo. El tiempo se les echaba encima, porque el estreno estaba ya anunciado en Nueva York. Mejor dicho, un preestreno. Y se pusieron manos a la obra y trabajaron hasta que al tercer día o a la tercera noche de repente... ¡brrr! ¡Un terremoto! Vieron con horror cómo todos los paneles de cristal se movían así. Era imposible saber si estaban en su lugar cuando acabó. Volvieron a empezar trabajando las 24 horas del día, rodando y rodando. Afortunadamente el sonido iba en una banda y la imagen en otra. De lo contrario, nunca lo hubieran podido conseguir. De modo que al ir en bandas distintas pudieron filmar la imagen y mezclar a toda prisa. Solo quedaban 4 horas para el estreno en Nueva York. Terminaron la escena y estaba perfecta. El 13 de noviembre de 1940, los focos iluminaban el Teatro Broadway de Nueva York para el estreno de Fantasía, el mismo local donde 12 años antes se había proyectado el histórico Steamboat Willie. Disney se gastó $85.000 para equipar el local con un sistema especial de sonido. Los mismos gastos y el mismo equipo fueron necesarios para el estreno en el Teatro Carthay Circle de Los Ángeles. Los dibujantes de Disney que asistieron a estas proyecciones nunca lo olvidarán. Era el mejor sonido y la mejor imagen que habíamos hecho, lo mejor que había salido de los estudios.
El sonido se desplazaba desde el fondo del cine hasta la pantalla en algunas partes. Cuando los personajes se movían por la pantalla, el sonido iba con ellos. Pero el público y los críticos no respondieron de la misma forma, por decirlo suavemente. Stokowski y Disney creyeron que era una buena forma de presentar la música clásica al público. Los críticos musicales como Olan Downs del New York Herald Tribune la consideraron una aberración de la música clásica. Se alabó la animación, pero los principales palos vinieron de la jerarquía de críticos musicales, para quienes la película suponía un asesinato cultural de la música clásica. Este mazazo de la crítica no hubiera afectado a Disney si el público hubiera acogido favorablemente su obra, pero no fue así, y eso fue un doble golpe para Walt. La película fracasó porque nadie la quería. Había sido el gran sueño de Walt, pero no era lo que el público deseaba. Querían otra Blancanieves y los 7 enanitos. Eso es lo que querían. U otro Pinocho. Bueno, no solo era lo que querían, sino lo que esperaban. Y ahí surgió el problema. Cuando vieron la firma de Walt Disney en una película de dibujos animados, pensaron que sería otro cuento de hadas, o al menos una ampliación de sus cortometrajes. No se esperaban esto. Les pareció un film pretencioso, o como decían las críticas, con demasiados aires. No era lo que querían ver. Y el gran problema fue sencillamente que no acudieron a ver la película. Algo en fantasía les echaba para atrás. La crítica cinematográfica dijo: Walt Disney intenta ser más de lo que es. Fue muy doloroso para él y le afectó en muchos sentidos durante el resto de su vida. Creo que durante el resto de su carrera, Walt intentó compensar ese fracaso comercial y llegó a decir: de acuerdo. Ahora ya sé dónde está la línea entre la crítica y yo, entre el mundo del arte y yo. Necesito ganar con esto un montón de dinero. Además de hacer una obra de arte, tengo que hacer un buen negocio. Walt Disney deseaba que Fantasía se exhibiera siempre en un ciclo cambiante de secuencias que se añadirían de año en año. De hecho, uno de los fragmentos que quedó terminado y que nunca se exhibió fue una deliciosa ilustración del famoso Claro de Luna de Debussy. Si es usted admirador de Disney y estas imágenes le resultan familiares, es porque aparecieron 6 años después de Fantasía en la película Música Maestro. Pero como la mayoría de las canciones de esta película eran populares y no clásicas, Walt encargó la composición de una obra musical que se adaptara a estas imágenes. La secuencia resultante se llamó Blue Bayou. Otras ideas musicales, inicialmente previstas para utilizarlas en Fantasía, acabaron insertadas en Música Maestro, incluyendo Pedro y el Lobo de Prokofiev. Fantasía tardó casi 30 años en encontrar a su público. Eso empezó a ocurrir a finales de los 60 y comienzos de los 70, durante la época psicodélica, cuando las increíbles imágenes de la película cautivaron a toda una generación de jóvenes. Por primera vez el público apreció la asombrosa imaginación plasmada en esta obra. Lástima que Walt no viviera para verlo. Y ahora, Fantasía ha sido restaurada. Para que lo entiendan mejor les pondré un ejemplo. ¿Verdad que han visto más de una vez cómo una foto familiar pierde el color y se pone amarillenta y desvaída? Pues supongan que encuentran el negativo y sacan otra copia revelándola con una tecnología moderna. Un buen laboratorio podría conseguir que esa foto saliera mejor aún que la primera vez. Es exactamente lo que ha ocurrido con Fantasía. Devolver al color su antiguo brillo y claridad suponía encontrar los negativos originales en Technicolor. Luego, los expertos empezaron a trabajar. Inspeccionamos el negativo original. Luego se repara y fotograma a fotograma se limpia a mano. Parte de la suciedad encontrada en los negativos llevaba incrustada ahí desde 1940 o 41. Es cuestión de microcirugía, a veces con una cuchilla de afeitar. Es bastante peligroso porque no puedes dañar la imagen. Hay que tener mucha paciencia. Mientras un equipo trabajaba con la película, otro volvía a grabar la banda sonora para sacar a relucir toda su brillantez
y conseguir un sonido acorde con los sofisticados sistemas instalados en los cines actuales. Los resultados han recompensado el esfuerzo y el gasto. Fantasía ha mejorado sensiblemente su imagen y sonido. El técnico Terry Porter, autor del nuevo registro de la banda sonora, expresa su admiración por el trabajo que hicieron los ingenieros de Disney hace medio siglo. Si hace 50 años hubiera entrado en el estudio con los conocimientos que tengo hoy, no me hubiera creído lo que estaban haciendo. Decían, tenemos que hacerle algo al sonido monoaural, no suena bien, vamos a diseñar el estéreo. Izquierda, centro, derecha. Luego decían, vamos a poner una pista surround y nos dará la sensación acústica de una sala de conciertos. Esa es la filosofía actual, no estamos haciendo nada diferente. Esa gente empezó de cero e hicieron un trabajo increíble. Me desconcierta. Y eso es exactamente lo que Walt Disney y Leopoldo Stokowski querían conseguir. Lo increíble, lo inusitado. Y a pesar de las frustraciones, Walt siempre se sintió orgulloso de su obra. John Coltrane lo recuerda. Cuando tenía 17 años y gracias a los buenos oficios de Diane, hija de Walt, tuve la suerte de pasar una tarde con él en Holmby Hills y me atreví a comentarle la tremenda impresión que me había causado Fantasía. Y me dijo, pues todavía no ha dado dinero. Era en 1951, pero no me arrepiento de haberla hecho porque eso es lo mejor que pude rodar con los medios que entonces tenía. Creo que se la recordará como un hito, no solo en cuanto a animación. Y creo que la animación es el arte de este siglo, sino como un hito en la historia cinematográfica. Fantasía no se parece a ninguna otra película que haya visto, a ninguna otra película que se haya hecho. La palabra única se usa con bastante ligereza, pero si hay una película en la historia de la cinematografía que merezca ese adjetivo, esa es Fantasía. Creo que probablemente Fantasía es la mejor película que hizo Walt. Esa es solamente mi opinión personal. Mucha gente dirá que es Blancanieves o Pinocho o Peter Pan o muchas otras. Para mí esta película justificó lo que vino detrás porque fue como proclamar: el cine no se anda con tonterías, el cine es arte. Fantasía fue la prueba, si hicieran falta pruebas, de que Walt Disney no era solo un soñador, sino un innovador. Siempre estaba buscando el siguiente plató, el siguiente desafío. Escaló montañas para crear Fantasía y sufrió un gran desengaño cuando el público no la acogió en sus corazones. Pero ahora sí lo ha hecho.